Thank you, Mr. Feltman. We will now take statements from council members, and we will start by giving the floor to the representative from Bolivia. Señora Presidenta, muchas gracias por darme la palabra. Madam President, thank you for giving me the floor, and also for having convening this open meeting of the Security Council. It's vital that not only the members of our organization, but also the whole world should see that the positions of the members of the Security Council in a totally transparent way, given what has taken over recent days in Syria. Bolivia ha solicitado la convocatoria de esta reunión preocupada por los sucesos que se han registrado en las últimas horas. Mientras el Consejo de Seguridad debatía propuestas sobre cuál iba a ser el mecanismo de investigación de los horribles ataques con armas químicas de los que ha sido testigo la humanidad. Mientras discutíamos las palabras que se iban a utilizar en una resolución que debía ser tratada por este Consejo, mientras los miembros permanentes y los miembros no permanentes planteábamos propuestas para el texto de esa resolución, Estados Unidos preparaba a su vez y ejecutaba un ataque unilateral. Los ataques con misiles, por supuesto, son una acción unilateral y representan una grave amenaza a la paz y seguridad internacional. ¿Por qué? Porque a lo largo de los últimos 70 años, la humanidad ha construido una estructura no solamente física, no solamente institucional, sino además una estructura legal. Ha construido instrumentos de derecho internacional para evitar justamente que los más poderosos ataquen con impunidad a los más débiles, para garantizar un equilibrio en el mundo y evitar, por supuesto, que hayan gravísimas violaciones a la paz y seguridad internacional. Creemos que es deber de este Consejo, pero no solamente del Consejo, de la Organización de Naciones Unidas en todos sus órganos, defender al multilateralismo. Estamos aquí para defender al multilateralismo. Hemos acordado que esta carta, la Carta de Naciones Unidas, tiene que ser respetada. Y esta carta prohíbe las acciones unilaterales. Toda acción debe ser autorizada por el Consejo de Seguridad de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas. Me voy a permitir leer un par de artículos para que todos podamos refrescar un poco la memoria. El artículo 24 de esta carta dice lo siguiente: a fin de asegurar la acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas, sus miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales y reconocen que el Consejo de Seguridad actúa a nombre de ellos al desempeñar las funciones que le imponen aquella responsabilidad. Este Consejo no son solamente los 15 miembros que estamos sentados en esta mesa. Nosotros representamos a los 193 estados de esta organización y a través de ellos a los pueblos del mundo. Y hemos acordado que las acciones unilaterales violan el derecho internacional. Mientras ayer discutíamos los proyectos de resolución, mientras nos esforzábamos para plantear alternativas y llegar a un consenso y mostrar unidad en el Consejo de Seguridad, Estados Unidos no solamente ataca unilateralmente, sino que cuando todos estábamos aquí discutiendo y exigiendo la necesidad de una investigación independiente, imparcial, completa y concluyente de esos ataques, Estados Unidos se convierte en el investigador, se convierte en el fiscal, se convierte en el juez y se convierte en el verdugo. ¿Dónde está la investigación que permite determinar objetivamente quién es el responsable de esos ataques? Esa es una violación gravísima, gravísima al derecho internacional.
No es la primera vez que This sucede is not esto. the first time that this has happened. A lo largo de la historia Throughout history, podemos recordar muchos we can episodios en remember los que varias many potencias, no episodes solo in which Estados various Unidos, powers, varias not just the potencias, United States, han various actuado unilateralmente powers have violando acted la Carta de las Naciones unilaterally Unidas. and violated Pero the el hecho UN de que pase una Charter. vez más no But the fact that significa it's que happened las once Naciones again does Unidas not y sus mean that the Estados miembros United tengan que Nations aceptarlo. and its members must accept it. En septiembre del año In 2013, September 2013, Estados Unidos the también United amenazó States con also iniciar ataques en contra de launched Siria. attacks against Syria. Y yo recuerdo I lo que dijo recall what el was entonces said secretario by general the then Ban Ki-moon Secretary en esa General, oportunidad. Mr. Ban Ki-moon, Y on that permítanme occasion. leer Allow me la to cita read en inglés the de lo quotation que dijo el in secretario English general. of what the Secretary General said. Abro comillas. The Security quote, Council has primary responsibility for international peace and security. That's my appeal, that everything should be handled within the framework of the United Nations Charter. The use of force is lawful only when in exercise of self-defense in accordance with Article 51 of the United Nations Charter, and or when Security Council approves such action. Cierro comillas. End of quote. Fue la posición de la This was the Secretaría del position Secretario of General the en ese Secretary entonces General, the then que contribuyó Secretary General, a evitar which una acción contributed to unilateral avoiding en unilateral situaciones action be muy taken parecidas a las que in estamos very viviendo similar ahora. situations to what we are experiencing today. Este ataque Now, this attack representa does una represent amenaza a threat a la paz y seguridad to internacionales international peace and security porque representa una because it amenaza represents a los a procesos threat to políticos the de Ginebra political y Astana. processes in Geneva and Astana. Lo dijo muy bien el señor It was Feldman said en very el well mensaje by del Mr. secretario Feldman general, in the que es Secretary General's imprescindible message that it evitar is que haya un vital to escalamiento avoid de las an tensiones escalation of que tension rompan lo which avanzado, aunque haya sido muy breaks poco, with tanto en the Astana minor como en Ginebra. progress that has been achieved in Y decía, Astana and no es la Geneva. primera vez que sucede And esto. he said that this is not the first time that this has happened. Quiero recordar And I'd like lo que to pasó en recall este mismo what consejo happened in this hace very Security algunos Council años, just para a ser few years preciso, ago, el and miércoles 5 de specifically febrero on del año Wednesday, 2003, the 5th of cuando el February entonces secretario de 2003, Estado de when los the Estados then Unidos venía a Secretary of esta State of sala the United a States of America presentarnos, came to this room to según sus present propias to us, palabras, according to his own pruebas words, contundentes de que existían armas de convincing destrucción masiva proof that there were en Irak. weapons of mass destruction in Iraq. Y yo creo que es I imprescindible believe que recordemos esas that we imágenes, must absolutely remember que recordemos que en these esta misma sala pictures, and that in this very se nos hall, dijo we were told que habían armas de that there destrucción masiva en were Irak weapons of mass y que eso destruction motivó in una Iraq, invasión. and this was the motivation for an Y esa invasion. invasión, And that después de esa invasión se han invasion, after registrado this invasion, 1.000.000 de there was muertos 1 million deaths, y se ha desatado and una serie de atrocidades it en la región. launched a series of atrocities Podríamos in that hablar region. de ISIS Could we sin esa talk invasión. about ISIS if that invasion had not taken Podríamos place? hablar de esa Could we be esa talking serie de about gravísimos this y series horrendos of ataques en distintos horrendous lugares del mundo attacks in various parts of the sin esa world? invasión Had that ilegal. invasion, this illegal invasion, not taken place? Creo que es imprescindible que I believe recordemos it's vital for us lo que la historia to nos enseña. remember what history teaches En esa us. oportunidad, And on this Estados occasion, Unidos the United afirmaba con States did contundencia de que tenía affirm, todas las pruebas para they demostrar found that they que, had all que the Irak proof tenía armas de necessary to destrucción show masiva. that Iraq had weapons of mass destruction. Nunca se encontraron, But they were never found. nunca se encontraron. Never were they found. Quiero reiterar lo que dijo I'd like to repeat what was el said. presidente Evo Morales, President Evo en la Morales mañana. this morning, y abro comillas, and I quote, pienso y siento, I espero believe no and estar I equivocado, feel, I hope I'm not mistaken, las armas químicas en that Siria chemical weapons in son una Syria excusa para una are just intervención an militar. excuse for a military Las intervention. acciones unilaterales The son acciones unilateral imperiales. actions are Estados Unidos no le imperialistic interesa el actions. derecho The internacional. USA is not Deja de interested lado a in la ONU cuando le international law. conviene. They ignore it when Los it's problemas convenient to internos de them. los países se deben Internal resolver con problems of diálogo, no states con must be bombardeos. resolved Esta through acción dialogue amenaza la and not through seguridad bombings. internacional y la This paz is a threat mundial. to international peace and Cierro security. comillas. End of Creo quote. que es importante I believe it's hablar del important doble to estándar talk about the cuando double se está en standards los salones de Naciones when we're Unidas in y the cuando se United actúa Nations en lo que meeting puede ser rooms, and considerado la then vida real. when we're Y dealing mis with pueblos, actual los real pueblos lives in my latinoamericanos own y people, caribeños han people sufrido a of lo the largo Latin de American la and historia Caribbean over esa throughout realidad. history. We've lived this reality. Nos hablan del discurso de We're los derechos talked about humanos que all these nosotros words about human rights, which cumplimos we
Pero cuando el discurso de los derechos humanos no les alcanza para sus intereses, violan sistemáticamente los derechos humanos. La serie de golpes de Estado en América Latina han sido organizados, financiados por la CIA. Es una verdad histórica, no es retórica, no es un discurso, es una verdad. Recordemos el golpe de Estado en 1973 en contra del gobierno constitucional de Salvador Allende, financiado por la CIA. Recordemos la Escuela de las Américas, en la que se enseñaba a los soldados a torturar. Había manuales de tortura. Y eso se enseñaba a los militares latinoamericanos en la denominada Doctrina de Seguridad Nacional. Cuando interesa el discurso de derechos humanos está bien, pero cuando ya no cumple con sus intereses, ya no importa. Lo mismo pasa con la democracia. Cuando conviene a sus intereses, defensores de la democracia. Pero cuando no, financian golpes de Estado. Y lo mismo pasa lamentablemente con la Organización de Naciones Unidas y con este Consejo. Que cuando ya no cumple con sus intereses, entonces no importa el multilateralismo. Para algunas cosas que les conviene, está bien el multilateralismo. Están bien las Naciones Unidas. Pero cuando no, cuando sus intereses se contraponen, entonces no interesan ni las Naciones Unidas, ni los derechos humanos, ni la democracia. Decíamos, cuando condenábamos de manera inequívoca los ataques químicos, que el Consejo de Seguridad no debe ser usado como una caja de resonancia de la propaganda de guerra ni del intervencionismo. Que el Consejo de Seguridad no debe ser usado como un peón a sacrificar en un tablero de ajedrez, en el tablero de ajedrez de la guerra. Este Consejo, estas Naciones Unidas son al final la última esperanza que tenemos para garantizar la paz y la seguridad internacional basadas en principios, basadas en normas, basadas en un Estado de Derecho internacional. Señora Presidenta, asimismo me permito señalar que es imprescindible hacerlo así como usted ha convocado esta reunión de manera muy transparente, manifestar la preocupación de que lamentablemente existen miembros de primera y miembros de segunda en este Consejo de Seguridad. Miembros permanentes que no solamente tienen el derecho a veto, sino que controlan los procedimientos, que controlan la toma de decisiones. Y los otros 10 que estamos eventualmente y que se nos consulta o se nos convoca solamente a veces, no para aportar, sino solamente para suscribir ciertas posiciones. Este no es el multilateralismo. Bolivia desea reiterar su enérgica condena al uso de armas químicas o el uso de elementos químicos como armas por ser un hecho injustificable y criminal, independientemente de su motivación, donde quiera que sea, cuando sea y por quien quiera que sea cometido. Y reiteramos que exigimos cuando se dé uno de estos casos unas investigaciones independientes, imparciales, completas y concluyentes. Lamentablemente los ataques de ayer le han dado un golpe mortal al JIM, al mecanismo de investigaciones, a la OPAC, para que puedan llevar adelante una investigación y se sepa con exactitud qué es lo que ha sucedido hace algunos días en Irak. Reiteramos que los responsables de esos actos tienen que ser debidamente procesados y sancionados con el mayor rigor de la ley. Lo mismo con las acciones que violan el derecho internacional y ponen en peligro la seguridad internacional. Gracias, Presidente. Thank you.